Hoy vino la copetuda al estudio con una consulta bastante frecuente sobre sucesiones, herencias. Quería saber por qué sus hijos no heredarían el campo del hermano que no tenía hijos. Es decir, ¿por qué el sobrino no hereda? Ahora lo vamos a tratar en Walter Gómez TV, iniciando esta ronda de videos y programas referidos a las sucesiones intestadas. Hola amigos, ¿cómo les va? Vamos a hablar de sucesiones, como hemos dicho, porque nos parece que es un tema que ya debemos abordar, pues en los estudios frecuentemente nos hacen consulta y en general nos transformamos un poco en docentes. Así que vamos con esta primera consulta. La copetuda es la hermana menor de dos, bastante menor de dos hermanos, que heredaron un campo de sus padres, mitad y mitad. La copetuda se lo gastó todo, se vino a vivir a nuestra ciudad, vivió bien, pero obviamente hoy ya no le queda nada. Su hermano lo hizo producir, creció, ¿y qué pasó? No tuvo hijos, pero sí se había casado. Cuando fallece su hermano, ella viene a preguntarnos por cómo iba a ser para que le tocara a sus hijos la herencia, porque el campo era del padre de ella. Este aquí que les tuvimos que explicar un poco la situación. Parecía que no quería entender, pero la realidad es que la ley es la ley y hay que respetarla. Vamos a aclarar algunos conceptos iniciales. La herencia, lo que heredamos o heredan, es un conjunto de bienes y también de deudas. Pero ¿cuándo? ¿Qué deja una persona cuando fallece? Es decir, cuando alguien fallece, se produce en ese acto, en ese momento, la apertura de la sucesión. Con la muerte. Morimos e inmediatamente se produce la sucesión. Claro, después habrá que hacer un proceso judicial de sucesión, pero ese es otro tema. La sucesión se produce en el momento de la muerte, simultáneamente. Y a una persona fallecida le pueden suceder lo que llamamos universales, sucesores universales, y sucesores singulares. Vamos a explicar los singulares porque así van a entender mejor los universales. Una persona es un sucesor singular cuando recibe un bien o varios bienes determinados a través de ¿qué? De un legado. Es un legatario, decimos habitualmente. Mientras que un sucesor universal, un heredero, es el que recibe una porción de una universalidad o toda una universalidad de bienes del causante, del fallecido. Estos herederos son o reconocidos por la ley, llamados herederos legales, porque dice la ley que la van a suceder los ascendientes, los descendientes, el cónyuge, los hermanos, depende, ya lo vamos a ver, o por voluntad del causante, es decir, porque el causante, el fallecido, hizo un testamento, porque se puede hacer un testamento. A veces concurren simultáneamente herederos reconocidos por la ley y también por voluntad del causante. Vamos bien despacio para que esto sea entendido. Los herederos legales, esos que son reconocidos por la ley, a su vez también pueden ser legitimarios, que antes era más fácil de comprender porque le llamábamos forzosos, que son el cónyuge, los ascendientes y los descendientes. Es decir, los ascendientes, el padre, el abuelo, el bisabuelo, los descendientes, los hijos, los nietos, los bisnietos. Y aquí no importa la voluntad del causante. Quiera o no quiera el fallecido antes de morir, ellos van a ser
sus herederos legales. Ahora bien, yendo al análisis ya de la consulta de la copetuda, ¿qué pasa si no existen legitimarios? Es decir, no existen el cónyuge, los ascendientes o descendientes de esta persona, y tampoco existe un testamento. ¿A quién reconoce la ley como sucesores? En ese caso, y recién en ese caso, los sucesores serán los colaterales hasta el 4º grado, no más. E insistimos con esto. Pueden concurrir legitimarios y testamentarios, porque existe lo que se llama la porción disponible que tiene toda persona para decidir qué hacer con partes de sus bienes. Eso lo vamos a tratar en el próximo programa. Ahora seguimos con la consulta de la copetuda y con lo básico de esta materia de sucesiones. Dicho esto, es importante aclarar que entre los legitimarios, como dijimos, los forzosos, esos que no se pueden dejar de lado, que no se pueden dejar afuera, hay también concurrencias y exclusiones. Es decir, si hay ascendientes, descendientes y cónyuge, no son todos herederos que van a recibir bienes del causante. No, para nada. Cuando hay hijos, o sea, descendientes, se excluye a los ascendientes. Los ascendientes, es decir, cuando no hay hijo ni cónyuge, se excluyen a los colaterales, como dijimos antes, porque los colaterales solo heredan cuando no hay ascendientes, descendientes ni cónyuge. Ahora, el cónyuge, el esposo o la esposa, concurre con los ascendientes, es decir, si hay padres vivos del fallecido y el fallecido estaba casado, concurren a la sucesión. Ambos van a recibir la herencia. Y también el cónyuge concurre con los hijos, con los descendientes. El cónyuge obviamente va a excluir a los colaterales. Y aquí llegamos a la respuesta que buscaba la señora copetuda, la que se gastó toda su parte de la herencia de sus padres y ahora quiere la parte de ese campo que le tocó a su hermano. Los ascendientes ya estaban fallecidos, así que no va a haber por ese lado herencia. Los padres ya estaban fallecidos. No tuvieron hijos, no tuvo hijos el fallecido, entonces el campo no le va a ir a ningún descendiente. Pero al tener cónyuge, al estar casado, lo que ocurre es que esta mujer va a excluir a la copetuda y sus hijos en caso de que la copetuda no estuviera. ¿Por qué? Porque va a excluir a los colaterales. Entonces, pasando en limpio el campo de los padres de la copetuda, la mitad que recibió su hermano, va a ser heredado por su esposa, por la esposa del hermano, por su cuñada. Nos hemos tomado un poquito más para explicar esto, un poquito más del tiempo habitual, para que quede claro. Y aquí hay que aclarar algo. Si el hermano no hubiera estado casado, aunque hubiera vivido toda la vida en concubinato, en una situación de convivencia de hecho con esta señora, no hubiera sido heredera ella, por lo cual en ese caso sí heredaría la señora copetuda, salvo que el hermano hubiera hecho un testamento. Pero aquí estamos partiendo de la base que no hay testamento. Para entender un poco más la cuestión de la sucesión testamentaria, lo vamos a aclarar con algún ejemplo práctico en esta lista de reproducción llamada Mi Primera Consulta, pero también tenemos un video donde tratamos claramente el tema.
Recordar que dijimos que el fallecido puede tener herederos legitimarios, como este caso la esposa, y también testamentarios, porque él podría también haber realizado, mejor dicho, un testamento y de esa manera tener algún otro heredero. Pero no lo hizo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera existido separación de hecho? Es decir, si el fallecido hubiera estado casado, pero se hubieran separado, cada cual por su lado, y no hubieran hecho el divorcio. Es decir, seguiría en los papeles, en el registro civil, en el archivo, como casado. Bueno, no existiría derecho sucesorio. Es lo mismo que en el divorcio. En ese caso, la mujer no heredaría. Y alguien puede preguntar, ¿qué ocurre si esa separación de hecho es por violencia? O por decisión judicial producto de esa violencia que resuelve excluir a uno de los cónyuges. No existe derecho sucesorio. Si esto ocurre, no existe derecho sucesorio porque están separados de hecho. Esa es la realidad. Entonces, para aclarar finalmente y relacionarlo con el derecho de familia, dijimos, el concubino no tiene derecho sucesorio ni derecho a los bienes gananciales, porque no hay gananciales, pero sí tiene derecho a permanecer en la vivienda familiar, es un derecho de tipo personal, por el plazo de 2 años, ese es el máximo. Y esto proviene del derecho de familia. Y si en el matrimonio existiera un régimen de separación de bienes, bueno, en ese caso el cónyuge participaría como un hijo más en los bienes propios. En los bienes gananciales, ya saben, mitad y mitad, pero en los bienes propios participaría como un hijo más. En el caso de la copetuda, no hay hijos, así que serían de la cónyuge, quien heredaría. Y si hubiera hijos adoptados, bueno, no existe diferencia entre hijos adoptados por adopción simple o plena, es decir, se consideran claramente hijos y son herederos como tales. Es un buen momento, suscríbete al canal a Walter Gómez TV Abogado, porque vamos a seguir con estos temas sucesorios. También te invito a que nos apoyes, que ayudes el canal colaborando con un cafecito. Invítanos un cafecito aquí por nuestra página para que sigamos produciendo este tipo de programas. Como se nos termina ya el tiempo de este programa, vamos a dejar para el próximo esto que llamamos la legítima. ¿Cuál es el porcentaje que sí o sí deben heredar los herederos legitimarios? ¿Y cuál es la parte que puede disponer por voluntad propia cualquier persona a través de un testamento? Como siempre, entonces, te invitamos a Walter Gómez TV Abogado, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube, y te decimos que conocer el derecho te da seguridad en la vida, ejercerlo te hace libre y luchar por ampliarlo te hace digno. Sigamos conociendo, ejerciendo y luchando por ampliar el derecho aquí en Walter Gómez TV Abogado.